con una humanidad mejor, que es posible. Este mundo debe cambiar, pero cambiar para bien. Pero vemos tantos hechos trágicos en esta humanidad que parecería que estamos viviendo tiempos bíblicos. Parecería que sí. Pandemia, violencia, una humanidad que se desgarra a sí misma. Es como si estuviéramos llamados a cumplir presagios de la Biblia, admoniciones. Bueno, es terrible lo que estamos viendo. Lo de Beirut es muy doloroso, una explosión terrible. Las imágenes que uno miró ayer fueron imágenes dantescas. Parece la imagen de una bomba atómica. No se sabe todavía a ciencia cierta qué pasó en Beirut, la capital del Líbano. Y hay una humanidad que se está alegrando de lo que está viviendo Colombia con el tema de Álvaro Uribe. Un personaje siniestro, Álvaro Uribe. No solo para Colombia, sino para toda América Latina. Y entonces, conversando con Sharon desde Panamá, decía como que la gente en Panamá se ha alegrado del tema este de Uribe, de verlo en un momento difícil. Porque los malos también tienen que pagar su culpa. Como dice la canción creo que de Pablo o de Silvio, y pagarán su culpa a los traidores. Creo que de Silvio Rodríguez, esta canción, y pagarán su culpa a los traidores, o de Pablo. Yo a veces no distingo entre Silvio y Pablo, una lírica tan ahí. Los especialistas en la música sí lo distinguen, yo no soy especialista en esas cosas. Yo hago lo bueno y no me preocupo más allá si es un café Don Miolán o si es un café Santo Domingo. Sé que el café Don Miolán es mejor que el Santo Domingo, pero café es café. Colombia ordena detención domiciliaria del presidente Álvaro Uribe. Y entonces Álvaro Uribe dice que la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Álvaro Uribe, qué bueno tú habrás hecho por la patria de Colombia. Nada, Álvaro. Tú has sembrado el terror, el odio, la muerte, la corrupción, la barbaridad, la monstruosidad. Es lo que tú has sembrado en Colombia, en América Latina, Álvaro Uribe. ¿Te duele ahora que te dejen preso en tu propia casa, donde está cómodo Álvaro Uribe? Pero no te duelen los muertos que tú tienes en tu conciencia, en tus hombros, en tu alma, Álvaro Uribe. Eso no te duele. Eso no te remueve la conciencia. Eso no te quita el sueño. Hay gente perversa en este mundo de Dios. Y eso que es un mundo de Dios. Y si no fuera de Dios. ¿Cuántas cosas? Bueno, conversando ahí con Sharon Pringle desde Panamá. Gracias por estar con nosotros. Te comentaba, Sharon, que te iba a compartir un poema, pero más que para ti era para Ochi. Por supuesto, era para las dos, pero tenía especial interés porque a Ochi yo la conocí con una guitarra y todavía la siento vinculada a la música, porque la foto que tiene en el perfil de WhatsApp la veo como si fuera directora de una orquesta musical, un poco como con el pito y una batuta, ¿no? Es la imagen que veo. Canta muy bien, por cierto. A Ochi la vi siempre como música, como cantautora. No la sentía como una intelectual de la sociología ni de temas tan imbricados como este. Entonces quería regalarle esto a Ochi, pero bueno, a las dos, pero ahora casi va a entrar a Ochi. Bueno, qué bien. Voy a esperar entonces para compartir el poema a Ochi. Decía Sharon hace un momentito que Panamá debe ser el país de Centroamérica con mayor población afro. Yo no digo puede ser, yo lo afirmo, aunque no haya visto las estadísticas, pero por la composición de lo que es Guatemala, lo que es Honduras, lo que es El Salvador, lo que es Nicaragua, lo que es Costa Rica, Panamá tiene una composición, yo diríamos que étnica o poblacional, que tiende más a los afrodescendientes que el resto de Centroamérica. Y en términos proporcional, de acuerdo a la cantidad de población que tiene Panamá, en términos proporcional, es uno de los que tiene mayor población África. Bueno, aquí está entrando Ochi Curiel. Ochi, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Discúlpame por entrar un poco tarde.
no te veo. Prende la cámara. Enciende, enciende el video para verte. Pero ya lo tengo, se supone que lo tengo encendido. Se supone, pero no te veo. Y mira que quiero verte, te veo en fotos y en la prensa y eso, pero desde los años a finales no te veo. A ver. Ochi, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? La imagen que tengo de Ochi es aquella muchacha joven, hermosa, que llegó de Santiago a la capital con una guitarra colgada así en el brazo y la espalda. Y entonces yo pensé que Ochi andaba por Europa con Xiomara Fortuna en París, con la música. De repente me entero que Ochi anda por aquí, por América Latina, en una universidad pública de Colombia como docente, tratando temas de mucha profundidad. Digo, y esos temas de tanta profundidad se pueden tocar, por supuesto, desde la lírica de la guitarra, cantarla. Dicen, no, pero Ochi es una teórica del tema, vamos a invitarla. Y en eso estamos, Ochi. Muy bien, pues disculpa por estar tarde, pero no sé no sé por qué no me ves en mi cámara, porque voy a salir y a volver a entrar, ¿vale? Estamos en vivo. Sí, estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo y en Panamá. Espérame. Pues sí, Sharon, es la imagen que tengo de que Panamá tiene la mayor población afro de Centroamérica y en América Latina, en términos de proporcionalidad, ¿no? Debe estar ahí, junto con nosotros, con Cuba, con Puerto Rico. Bueno, con Haití no, porque Haití es un caso aparte. Haití es prácticamente, digamos, claro, quizás el 5% de su población es afrodescendiente. Y con no, en América Latina es Brasil. Brasil es el mayor en América Latina. Sí, pero si lo busca en proporción con la población de Haití. Ah, en proporción habría que buscarlo, sí. Haití debe estar cerca del 95% de su población es afro. Y afro de verdad. Que ahí no hay, ¿verdad? Bueno, seguimos esperando a Ochi Curiel. Ochi es una cibaña nuestra. Bueno, Ochi, me dice el control master que te quedes sin entrar en el video y que él pondrá una foto tuya en pantalla. Bueno, sí, mientras tanto, porque no sé qué pasa, siempre entro perfecto y ahora no me entra el video y se supone que la cámara está integrado. De todas formas, me están ayudando a abrir otra computadora, pero podemos empezar a hablar mientras tanto. Oye, tengo conmigo a Sharon Pringle desde Panamá. Sharon, hola, mucho gusto, Sharon. ¿Tú hola, sí Ochi. ¿verdad? Ochi, está mirando a Sharon, ¿verdad? Bueno, Ochi, la idea es que conversáramos o que conversemos afrodescendientes, vida y tiempo, injusticia, esclavitud, disminución de la discriminación, lucha por la libertad, por la independencia, una lucha que aún no concluye, la lucha por la libertad o en contra de la discriminación. Son los temas que quisiéramos ver con Ochi, pero me decía Sharon, ¿y por qué no le preguntamos a Ochi de una vez para empezar quién es Ochi y de dónde viene Ochi? Yo le decía, bueno, pero Ochi viene del Cibao para el caso nuestro. Me decía, bueno, para ti, pero no para América Latina. Así que, Ochi, ¿de dónde tú vienes? Pues mira, más que del Cibao, primero buenos días, espero que esté muy bien. Más que del Cibao, yo vengo de una isla que fue el experimento de la colonización precisamente, ¿no? Sí. O sea, lo que hoy compone la isla La Hispaniola, nombrada así por Cristóbal Colón, que hoy conforma dos estados nacionales, República Dominicana y Haití, pues es el experimento de la colonización que luego se extiende a las Américas. Y yo creo que esa condición, por suerte, me da una conciencia antirracista, porque, digamos, no podemos entender la colonización sin el racismo. Ahí fue que se deshumanizó primero la gente originaria que vivían en la isla y luego a la gente que fueron traídas como en condición de esclavitud, ¿no? Se le quitó la humanidad. Entonces yo creo que todos estos años pues he luchado contra eso porque en Dominicana pues ya sabemos, como en muchos países también, resulta que
que se niega, ¿no? La negritud, esa historia, la historiografía oficial nos ha querido implantar en nuestras mentes de que tenemos una madre patria que más bien se llama España, ¿no? No se ve a África y mucho menos lo que pasó en ese proceso de colonización. Entonces, bueno, yo soy parte de esa historia. Y también, pues, sí, soy de Santiago, que sabemos que, bueno, Santiago es una ciudad complicada en el sentido de que creo que de toda la ciudad es la que más se cree oligarca de todas, pero además, como sucede en todos los sitios, ahí también ha habido muchas resistencias históricas de luchas, ¿no? Sí. Entonces, vengo de ahí, pues como tú dices, también vengo de la música siempre me ha acompañado en mi trasegar. Después de ahí, creo que ya entré aquí con un video, vamos a ver si es posible. Y bueno, me dediqué a la academia ya como casi como un accidente, ¿no? Porque esa no era mi opción, o sea, trabajé en muchos lugares, migré a muchos países además, y luego ya aquí en la Universidad Nacional de Colombia, pues me proponen dar clases en la Escuela de Estudios de Género, y ahora doy clases también en la Universidad Nacional, pero bueno, sigo con mi activismo que es fundamental para mí. Y soy parte del grupo latinoamericano de estudios de formación. Ahora sí, ahora tengo, a ver. Ahora me ve. Ahora sí, qué gusto verte, Ochi. Igualmente, muchas gracias. Un saludo que te manda Sonia Vázquez. Ay, Sonia, tan bella. Dile Sonia, que la quiero mucho todavía. Sonia Adelina Vázquez me dijo, Adelina para los íntimos, como tú, como Ochi, como Ángela Hernández. Le pedí que estuviera con nosotros, pero no podía. Tenía otro compromiso. Bueno, pues eso soy yo y muchas cosas más. Yo creo que una se va haciendo en el camino. Se hace camino al andar, como dice el poema. Entonces, bueno, ahí estamos. Si uno te preguntara, tanto Sharon como yo, la génesis de la opresión racial en el continente, ¿qué mirada nos ofrece Ochi? Pues yo creo que desde una mirada decolonial no podemos entender el racismo como una cuestión una cuestión individual, ¿no? También es individual, pero es más bien estructural, es la episteme, es parte de cómo la colonización, digamos, como decía antes, deshumanizó todo. Y hay, por ejemplo, Enrique Dussel es un autor muy interesante que articula tres cosas importantísimas, que es, primero, por un lado, la colonización, por otro lado, la modernidad occidental, es decir, ese proyecto civilizatorio donde se pensó que Europa era el centro, ¿no? Y el desarrollo del capitalismo, es decir, es una trilogía que no se puede separar, todo se dio al mismo tiempo. Y eso fue posible gracias al racismo, gracias a deshumanizar gente, gracias a explotar gente. Y en nuestro caso, las plantaciones, por ejemplo, la producción del azúcar fue fundamental para entender esto, ¿no? Luego ya en otros lugares de las Américas se extiende con la minería. Por ejemplo, aquí en Colombia no se dio tanto las plantaciones para la esclavitud de los africanos y africanas que trajeron forzosamente, sino que fue fundamentalmente a través de las minas, ¿no? De las minas de oro. Entonces, esa es la génesis, o sea, no hay de otra. Eso no quiere decir que en otros lugares antes de esa situación no hubiese racismo, pero ese racismo, digamos, basado en la explotación, el color de piel, etcétera, porque bueno, podemos encontrar el concepto de raza en Europa mucho antes del siglo XV, pero lo fundamental, digamos, de este tipo de relación entre colonialismo, capitalismo y modernidad occidental es que es transatlántica, ¿no? Y además es cuando el capitalismo se hace mundial. No existía antes un capitalismo mundial que no fuera, digamos, a través de esa trata transatlántica que se hizo, y la esclavitud fue fundamental, y la producción de azúcar a través de las plantaciones también. Adelante, Sharon. Sharon, adelante. Déjame quitar el microfonito. Yo vivo muy cerca de la ciudad y aquí se cuelan los pericos, pero también se cuelan los camiones y todo lo demás. Un abrazo, Ochi. Te hemos leído, bueno. Hemos aprendido mucho contigo.
y la verdad te he escuchado mucho en conferencias. Creo que eres una persona que hay que leer y que hay que escuchar en estos momentos. El otro día me preguntaban a quién leer en estos momentos como educadora popular feminista. Yo sé que hay gente que hay que leer a Ochi para entender muchas cosas, muchas negras, yo me denomino negra, muchas negras pues hemos crecido en ese camino. Fíjate, estuviste en un conversatorio con la gente del CEAL recientemente, en una mesa deliciosa con mi hermana Samira Armengol, y dijiste, esa mesa estuvo candente, ¿no? Y dijiste un tema que me removió, ¿verdad? Como panameña. La identidad no puede seguir siendo el centro de nuestra lucha política. Vamos por la transformación social de todos los sistemas de opresión. Yo la anoté allí para inmortalizarla. Como mujer panameña y bueno, en la región centroamericana, que es lo que he ido viendo, veo que desde el movimiento afro nos centramos mucho en lo identitario y en varios de nuestros países de Centroamérica, pero esos otros tipos de opresión pues no se abordan. Y precisamente lo identitario como yo lo siento como desde las heridas, ¿sabes? Como desde las cosas no superadas. Sí. En una visita que hizo Sheila Walker, me decía, ojalá en mi siguiente viaje, Sharon, no tenga que ver tanta tristeza y tanta herida abierta y podamos hablar de otras cosas. Y a mí me llegó mucho eso. ¿Qué reflexión nos das al respecto, Ochi? ¿Cómo podemos bregar con eso? ¿Qué luz nos puedes brindar? Porque siento que estamos atorados precisamente en ese espacio. Mira, yo creo que parte de los efectos del racismo es la negación de la negritud. Y tú y yo lo sabemos, y lo sabemos en muchos lugares. O sea, en Dominicana, ¿por qué la gente no se acepta negra? Porque, bueno, negro no es positivo para la gente, porque todo el tiempo le están diciendo tú eres feo, no eres inteligente, etcétera, etcétera. Y por tanto, no hay un reconocimiento y un autorreconocimiento. Y obviamente, y yo creo que a todos los movimientos sociales antirracistas le ha sucedido esto, donde el reconocerte como afro, reconocerte como negra, como indígena, como lesbiana, o sea, eso tiene que ver con todas las políticas, digamos, que buscan superar también la dignidad, esa dignidad negada que se nos ha hecho, es fundamental. O sea, yo no hubiera llegado donde estoy si no hubiese sido por ese proceso. En Dominicana, reconocerme como una mujer afro, con mis ancestralidades, con todo lo que eso ha supuesto. Lo que pasa que eso no puede ser suficiente. El racismo no solamente es identidad. El racismo es una cuestión estructural, ¿no? Y es material, ¿no? En términos del trabajo, de las condiciones laborales, tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con las instituciones a nivel general, ¿no? Por tanto, si yo quiero transformar el mundo, y no solamente el racismo, todo tipo de opresión, el sexismo, el clasismo, el heterosexismo, etcétera, yo no puedo solamente quedarme en una política identitaria. Eso no quiere decir que vamos a descartar la política identitaria, ¿no? Yo, para poder posicionarme, digamos, en una lucha política, lo primero que tengo que decir, yo soy una afrodescendiente del Caribe, como empezamos esta entrevista, ¿no? Porque eso, primero, me hace de un lugar de enunciación, o sea, evidencia un lugar de enunciación, pero además es una responsabilidad política y ética. Pero además, yo creo que todavía, como el racismo no se ha terminado, es necesario que nosotras y nosotres a nivel general sigamos diciendo, somos afrodescendientes con orgullo, somos gente negra con orgullo, frente al heterosexismo me asumo como lesbiana feminista, frente, digamos, a la derecha, y así sucesivamente. Pero el problema es que centrarme en la política de identidad, ¿qué es lo que hace? Cosa que yo también hice, ¿no? Hacer la cosa folclórica, o sea, pensar que lo negro solamente es bailar, es tocar, que eso es muy importante en nuestra espiritualidad y eso, pero no quedarnos ahí, o sea, hay que denunciar un racismo que es estructural, que es, digamos, que implica no solamente la subjetividad, sino también toda la organización social. Eso por un lado. Y lo otro, que yo creo que es muy importante, y es que a veces pensamos que quienes tenemos
la obligación de luchar en torno a una opresión son las personas víctimas de la opresión, ¿no? Por ejemplo, la gente negra tiene que ser la antirracista. La gente indígena tiene que ser en contra del etnocentrismo. La gente lesbiana, gay, etcétera, tiene que ser en contra del heterosexismo. No. O sea, si yo quiero una transformación social, yo tengo que luchar contra todos los frentes. Todas son mis luchas, ¿no? Y eso es una cosa que es un debate hoy, ¿no? Que, por ejemplo, ante la pregunta si la gente blanca o blanco-mestiza puede ser antirracista, obviamente tiene un privilegio racial, pero yo sí creo que debería ser antirracista en términos de quitar, digamos, esos privilegios que tienen ahí. Entonces, el problema de la política de identidad es que no permite ver eso, no permite ver los sistemas de opresión de una forma mucho más compleja, y además no permite ver el racismo en términos de relaciones, ¿no? O sea, si a mí me discriminan por ser afro es porque hay un uno o una que tiene un privilegio racial, ¿no? Y siempre estamos en relación social en ese sentido. Es por ahí que yo lo digo y es mi bandera en este momento, porque fui también muy esencialista en mi política, pero hoy yo creo que todo el mundo tiene que meterse, toda aquella persona que realmente piense que el mundo debe cambiar para bien, pues debe estar con una lucha antirracista, antisexista, anticlasista, etc. Adelante, Sharon. Dijiste una frase que me llega, yo también lo hice. Yo creo que también partir de la humildad, ¿verdad? De reconocer que no somos un todo acabado y que vamos evolucionando y desaprendiendo y aprendiendo, ¿no? En una de tus conferencias, a mí me llamó muchísimo la atención como feminista, que decías que en un momento dado muchas organizaciones cayeron en el juego de las donaciones, ¿verdad? De tomar donaciones de estos organismos que te secuestran, ¿verdad? Te quieren secuestrar la agenda, que se quieren imponer sus eufemismos, y cómo eso te produjo reflexión a lo largo de tu vida de decir basta, no más, ¿verdad? Sí. Ayer hablaba con una sindicalista panameña que le estamos recuperando su historia, que se llama Priscila Vázquez, que he tenido la oportunidad de recuperar su historia, es una mujer afro maravillosa y está luchando en ese mundo de hombres, y ella me decía, Sharon, la independencia cuesta esto, Ochi, porque se dice la independencia, pero cuando abordas estos temas en nuestras organizaciones feministas, esto causa mucho ruido, esto de que tú le dices, el tema de las donaciones, el tema de no ceder la agenda o de caer en el juego de la agenda de estos organismos. Y yo siempre dije, el día que tenga la oportunidad de preguntarle a Ochi, yo quisiera que ella me estableciera una reflexión sobre ese tema, porque creo que no es nada fácil, pero yo siento que GLEPAS lo está haciendo. Sí. GLEPAS lo está haciendo y eso es una realidad, y no debe ser fácil económicamente, pero eso de esa escuela de niñas a mí me parece lo más maravilloso. ¿Y cómo lo logran? A ver, danos pistas. Pues Sharon, gracias por esa pregunta, porque también para mí es súper importante y es totalmente decolonial. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es estudiar por qué la cooperación llegó a los países del llamado tercer mundo, ¿no? O sea, es como una intención política, es una intención política de movilizar, digamos, sus recursos humanos y materiales hacia un objetivo que sabemos que el norte nunca ha tenido buenos objetivos con el tercer mundo, ¿no? Y llamo norte Estados Unidos, pero también Canadá, pero ahora podemos pensar, digamos, en más ampliamente, por ejemplo, el imperio chino, Rusia, cómo se está metiendo en todo eso. Entonces, lo primero es que hay que entender la geopolítica para llegar a ese punto. Obviamente, cuando fuimos feministas autónomas, que fuimos las autónomas que colocamos eso en los 90, no teníamos, digamos, el análisis mucho más profundo que teníamos hoy. Sabíamos que eso era imperialismo y sabíamos que eso era política global, digamos, en términos del norte, pero no suficientemente como lo tengo yo ahora como feminista decolonial, ¿no? Entonces, lo primero es que lo que pasa en nuestros países y en nuestro movimiento es que cogemos dinero de quien venga. No nos interesa quién está dando el dinero, de dónde viene el dinero, y sabemos perfectamente, y un ejemplo de eso es la USAID, por ejemplo, que la USAID, o sea, el imperialismo yanqui, como le decíamos antes, lo que hace es utilizar esta serie de fundaciones, ¿no?,
para, entre comillas, como le dicen al dinero ahora, blanquear los intereses fundamentales en términos económicos y el control de la política nacionales, ¿no? Y globales. Entonces, primero, yo lo que invito es a entender la historia de la cooperación internacional, y ahí yo recomiendo un texto de Arturo Escobar sobre el desarrollo y la pobreza, porque ¿cuál es el problema? Y eso es la matriz de la modernidad occidental. No han dicho siempre, ustedes no son capaces, ¿no? Y eso es parte del racismo estructural. No son capaces, lo que tienen que aspirar a ser como el norte. Tanto en el feminismo lo vemos eso, con las feministas blancas, hegemónicas, ¿no? Como también al interior de los países con la blanca mestiza, pero lo podemos ver en el movimiento antirracista, lo podemos ver en el movimiento indígena, etcétera, etcétera. Todo el tiempo nos están diciendo, ustedes no son capaces, le vamos a dar un dinero para que entonces actúen y hagan lo que nosotras entendemos que debe ser lo mejor, por tanto eso se llama desarrollo, ¿no? Entonces, el desarrollo lo que ha venido a hacer es primero a afianzar la idea de que nosotras y nosotros no somos capaces, ¿no? Como países, como pueblos, como mujeres, como negras, como etcétera, etcétera. Y entonces hay una mediación del dinero. Y obviamente, como en estos países nuestros hay una limitación seria en términos de lo material, pues ahí caemos redondo, ¿no? Y no medimos el impacto que esa vaina tiene. Entonces, una de las cosas, como te decía la señora que estás entrevistando, fundamentales para los movimientos es la autonomía. Y yo recuerdo cuando yo estaba en Santiago, que iba a trabajar con la gente campesina, ellos no recibían dinero de la cooperación internacional, sin embargo, eran movimientos sumamente fuertes en términos de sus luchas. Se hacía la rifita, se hacía la no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que la autonomía tiene que ser central para los grupos políticos, para poder entender y para poder, digamos, tener, valga la redundancia, autonomía política, autonomía ideológica, autonomía de las acciones. Que no es fácil, no es fácil, pero hay que tener imaginación. Y como tú dices, el GLEFA lo ha hecho durante muchísimo tiempo. Hemos hecho procesos increíbles a nivel de muchísimos países, pero no solamente el GLEFA, o sea, yo estoy en autonomía hace mucho tiempo. Aquí en Colombia, yo digamos, soy parte de un proyecto que es La Tremenda Revoltosa, que es música que hacemos, y somos un referente, no solamente en Bogotá, somos un referente en América Latina, y nosotras lo que hacemos es como hacíamos antes, cada quien da una cuota todos los meses, ¿no? No nos gastamos, digamos, una serie de dinero en cosas que son innecesarias, porque una de las cosas que yo veo que hace la cooperación internacional, esta cosa que supuestamente es de impacto, ¿no? Y tuve muchos informes, que es lo mismo, se gasta una cantidad de dinero impresionante, paradójicamente, en aquellos lugares donde las personas tienen limitaciones económicas, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría es primero estudiar ese fenómeno. No, eso no es natural, además no es altruista. Yo siempre digo, si se va a recibir dinero, que sea reparación, porque ese dinero nos lo robaron desde 1492. Lo que pasa es que para llegar a ese punto tenemos que tener movimientos demasiado fuertes y decir, ese dinero nos lo robaron, ¿no? Desde la colonización, por tanto nos pertenece. Hacer eso, que sería lo ideal, ¿no? O sea, necesitaríamos unos movimientos que estén conscientes de ese proceso y en ese sentido definir una política, también en ese sentido que demandemos la reparación, que es lo fundamental. O sea, Europa con los países del tercer mundo y sobre todo con América Latina y el Caribe hizo lo que le dio la gana, incluyendo al día de hoy que el rey se aparece supuestamente en República Dominicana, pensando, me imagino yo, que sea su ex colonia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso. O sea, no hay un proyecto de transformación social sin autonomía, definitivamente. Bueno, ese dinero siempre ha sido contaminante y desde ese punto de vista no ayuda a la autogestión y al desarrollo de la conciencia. Exacto. Oye, yo traje conmigo un libro del maestro Rafael Nino Félix, África en mi piel. Es un poemario que nos marca. Es la última publicación que él ha hecho. Y hay un poema que da el título al libro, África en mi piel. En cada mirada que gira sobre este universo irrenunciable,
Tu presencia me desnuda por dentro. Te encuentro en cada paso del camino, en las manos encallecidas del obrero que puebla de frutos el mercado. Te encuentro en el paso mulato y cadencioso de la mujer que camina por las calles prodigando sonrisas infinitas. Te encuentro en la pulpa de coco de estos labios que sonríen al paso de la vida derramada en cada esquina y en la sonrisa llana de la gente. Te encuentro en estas islas gemelas del Caribe, únicas y de culturas diversas, como los dioses que poblaron el mundo, mucho antes de que se convirtiera en un largo lamento. Te encuentro en los restos de golpes sobre el hombre. Te encuentro en este cuerpo que me abraza, hecho de mestizaje y esperanza franca. Te encuentro en este bello cuerpo, pedazo de noche bajo la luna llena de mis ansias. Te encuentro bajo el cuerpo de esta bella negra que carga mi infancia. Sharon, ¿alguna otra reflexión, interrogante para Ochi? Porque el tiempo se nos va y aquí el tiempo vuela. Si no, yo hago una pregunta. Dale, Sharon. Alfonso, dale. Dale, Sharon. Yo primero agradecerte a ti la oportunidad, Alfonso, y bueno, finalmente preguntarle a Ochi, no me podía ir sin esta pregunta, que primero es el mejor accidente que te puede haber pasado el tema de la teoría, Ochi. Has aportado muchísimo y sigues aportando, estás acá dando mucho, y como latinoamericana es muy grande eso. ¿Qué es para Ochi la educación y la educación popular? Porque sé que eres una educadora popular. Pues yo creo que, mira, yo tengo una relación paradójica con la educación, la verdad, en este momento, porque por un lado pienso que la educación se ha asumido, digamos, históricamente como la panacea para tú liberarte, ¿no? Y la educación también ha estado marcado por la colonialidad. O sea, lo que hemos recibido en las escuelas, lo que hemos recibido, además, ha servido también como para definir quiénes son personas válidas y racionales y quiénes no, ¿no? Y en la universidad, o sea, la universidad siendo, digamos, el espacio fundamental de esa colonialidad, del poder, del saber, ¿no? Yo lo que trato es por lo menos de llevar pensamiento crítico, o sea, muy coherente con mi apuesta, digamos, de activista también, ¿no? O sea, yo sé que es un espacio de trabajo, porque tampoco me creo que las universidades se hacen revoluciones o en las escuelas, no me lo creo porque no es así. Lo más que puede uno hacer ahí es llevar un pensamiento crítico que sirva para otras cosas. De hecho, mis pensamientos, como lo de Yudelkis Espinosa, por ejemplo, no sucedieron en la universidad, al contrario. Y eso es bueno decirlo, porque a veces se dice, nosotras las académicas, ¿no? Yo empecé a dar clases los otros días en la universidad, yo hacía otras cosas, ¿no? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque nos evidencia que el conocimiento se está dando fuera de la universidad, ¿no? Y eso es un elemento clave de la educación popular. Entender que hay conocimientos que están fuera de la universidad, que son cotidianos, ¿no? Que la gente teoriza todo el tiempo, que no es cierto que la teoría solamente se produce en ese lugar, que no es individual, como se ha hecho fundamentalmente en el sujeto de la modernidad, que es el hombre pensando solo él, ¿no? Sino que es colectivo. O sea, las comunidades construyen pensamiento, construyen teorías, etcétera, etcétera. Y hay una serie de cosas maravillosas en eso, que solamente hay que poner los ojos ahí. La gente no lo ve, la gente ve el cartón de la universidad, ¿no? Obviamente la universidad es un campo de disputa, siempre lo he dicho. Y para mí, mujer afrodominicana, fue importantísimo hacer la maestría aquí, fue importantísimo hacer el doctorado, tener la mejor calificación del doctorado, que di el discurso. Para mí eso es importante, ¿no? Porque este país es muy racista. Entonces, y además es xenófobo. Entonces, que haya sido una mujer afrodominicana que haya hecho eso, yo creo que es una lucha que tenemos que llevar ahí. Obviamente esa no es mi prioridad tampoco, ¿no? Pero yo lo que trato de llevar son estos conocimientos que estamos hablando hoy sobre colonialidad, sobre el feminismo decolonial, sobre antirracismo, a las aulas. Las aulas son laboratorios para mí, ¿no? Laboratorios del pensamiento. Pero definitivamente yo creo que es la educación popular la columna vertebral
de nuestros pueblos, ¿no? Primero, porque no todo el mundo tiene acceso a entrar a la universidad, y segundo, porque yo creo que hay que legitimar los conocimientos que se dan en los pueblos, en las comunidades, las metodologías, ¿no? O sea, la educación popular no es solamente hablar, es la metodología, cómo tú creas, ¿no? A partir de lo que la gente sabe, porque la gente sabe mucho y muchísimo, ¿no? Pensemos en nuestras abuelas, en nuestras mamás, en nuestras hermanas, o sea, hay ahí, y sobre todo el Caribe ha sido un laboratorio de pensamiento impresionante. No es casual que tenemos a Fran Fanon, a MCC, a la misma Silvia Winter, o sea, ¿cuántos pensamientos maravillosos no han salido de ahí? Y es por eso, porque frente a las limitaciones materiales, la gente todo el tiempo está creando, como ese poema que acaba de decir Alfonso, ¿no? Que nos refiere a esa madre que no han quitado, que ha sido África, que lo tenemos todo el tiempo encima. Entonces, cómo a través de la música, a través de la poesía, a través del teatro, a través de la fotografía, a través de lo comunitario, podemos hacer ese pensamiento, pero sobre todo validarlo. Porque a veces lo que pasa en educación popular es populismo. O sea, pensamos que es ir a la comunidad a hacerle jueguita a la gente, que la gente no piensa o que la gente no está teorizando, etcétera, etcétera. Y yo creo que nos falta muchísimo a la gente que hace educación popular legitimar ese conocimiento al mismo nivel que un libro académico, ¿no? Que eso es lo que tratamos de hacer, digamos, desde el GLEFAS, desde hace mucho tiempo. Y bueno, la experiencia que tenemos allá con Calalú Danza, con la Escuela Feminista de Colonial, que ha sido una de las experiencias más hermosas que hemos tenido, pues ahí está. Y yo creo que ojalá podamos sistematizar esa experiencia, pues yo creo que se puede reproducir. Y lo que tú decías al principio sobre la teoría, yo creo que no hay ningún movimiento social, ninguna acción política que se mueva sin teoría, sin discurso. Entonces esa vaina de decir ustedes son las activistas y aquellas son las teóricas, eso es puro cartesiano, ¿no? Que no han enseñado además a decir, ay, no, porque esa separación entre mente y cuerpo, naturaleza, cultura, todo eso tiene que ver con el racismo estructural y la modernidad occidental que ha traído todo eso. Oye, ahí salió la cibaeña con esa vaina. Vamos a una pausa y nos quedan unos 10 minutos y retornamos enseguida con Ochi Curiel y Sharon Pringle. Oye, aunque no lo quiera la cibaeña, salió esa vaina clarita. Pero mi amor, ¿qué tú crees? Cuando yo me junto con dominicanos, a los 2 minutos ya yo estoy hablando otra vez. Vamos a la pausa, retornamos enseguida. Vamos arriba, señor director. Ay. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con la humanidad, porque ciertamente una humanidad mejor es posible. Conversando hoy con Sharon Pringle desde Panamá y con Ochi Curiel, nuestra cibaeña que está radicada en Colombia, aunque ella da su explicación muy interesante sobre el tema, pero el dominicano es dominicano. Ahí al final de la jornada le salía, ¿no?, a Ochi la dominicanidad y su condición de nativa de Santiago de los Caballeros, donde se crió. Entonces no hay manera de ocultar esas cosas, esos valores, esas identidades, ese vocabulario, porque también la lengua nos identifica, la lengua nos da esa identidad y nos da de alguna manera nuestra ubicación geográfica, independientemente de que después, por una cuestión de conciencia, de visión o de cosmovisión, uno se sienta ser parte del universo o parte de un contexto mucho más amplio, pero también uno tiene esa localización de origen por la forma en que uno fue adquiriendo una determinada personalidad. Así es que para nosotros más que un placer, un honor tener aquí la oportunidad de conversar con Ochi Curiel sobre estos temas. Lamentablemente entró un poquito tarde, problemas de conexión y estas cosas, se nos va el tiempo. Estábamos compartiendo a propósito del tema unos poemas del maestro Rafael Nino Félix, África en tu voz. Miro tu rostro surcado con tu piel color de África lejana y entonces eternizas mi mirada bajo tu horizonte de raíces en tu etnia cambiante que trasciende los mares.
Y el poeta tiene esa posibilidad, esa fuerza, esa mirada más allá de la curva, más allá del tiempo, y también el poeta puede mirar hacia el retorno, hacia atrás, mirar siglos atrás, mirar centurias atrás, y entonces darnos esa cosmovisión del momento. Así es que interesante siempre uno poder conversar con el poeta, ¿no? Y ver a Nino Félix en este texto es uno encontrarse de alguna manera con esas explicaciones teóricas de Ochi Curiel, que desde el mundo de la academia está trabajando lo que ha hecho toda la vida el movimiento social y popular de la educación popular. No sé si tengo, bueno, sí, la tengo en línea ya, no sabía. Ochi, adelante. No tiene el teléfono, no sabía si estaban ya en sintonía con nosotros. Sí, lo que pasa es que no te veo a ti, Alfonso. Hay algo ahí. Nos hemos quedado en la vaina del Cibao. Bueno, la vaina es una cosa maravillosa, una palabra. Por eso tenemos que descolonizar nuestro lenguaje. Porque la vaina sirve para todo. Oye, Sharon estuvo aquí como un mes en Santo Domingo, en República Dominicana. Así que ella también debe conocerlo de la vaina. Una preguntita final de mi parte, Ochi, porque el tiempo corre. Feminismo de colonia, ¿por qué el apellido? ¿Qué lo diferencia del feminismo que hemos conocido siempre? ¿Y hay feminismo de blanca? ¿Cuáles pudieran ser los retos? Sí, el feminismo de blanca es el que hemos aprendido hasta el momento. Nos llegó de Europa esa lógica de pensar que el feminismo nació con la Revolución Francesa y luego con Estados Unidos. Es el feminismo que piensa que solamente, que todas las mujeres somos iguales, ¿no? Por ser mujeres, cuando no es así. Sharon y yo sabemos que no es lo mismo ser una mujer afrodescendiente, empobrecida, y además lesbiana, además caribeña, no es lo mismo. Y el feminismo blanco, hegemónico, ese de las blancas, que hemos aprendido casi todas, piensa esa cuestión del género solo como género y no tiene una responsabilidad en torno al antirracismo, por ejemplo, o al anticlasismo. En general son muchas mujeres privilegiadas que lo están produciendo y que muchas subalternizadas también lo están repitiendo, ¿no? En la política, en la teoría, etcétera, etcétera. Entonces, el feminismo decolonial viene a retomar eso, que es una propuesta del feminismo negro hace mucho tiempo, ¿no? Y el feminismo negro lo que dice es, no podemos solamente pensar las condiciones por cuestiones de género, sino de raza, de clase, de sexualidad, etcétera. Pero además el feminismo decolonial reconoce parte de lo que yo hablé al principio, y es situarnos en esta región. ¿Cómo fue que se hizo esta región, no? La importancia del colonialismo, la importancia de entender la modernidad occidental, la importancia de entender cómo se generó el capitalismo mundial y en eso, cómo entonces se construyeron las jerarquías raciales de sexo, de sexualidad, etcétera. Eso es lo fundamental del feminismo decolonial. Pero además, no es una teoría solamente. Nosotros venimos construyendo el feminismo decolonial hace mucho tiempo, ¿no? Desde los movimientos sociales, desde la autonomía feminista, desde el antirracismo, del feminismo antirracista, desde el lesbianismo feminista, en entender la heterosexualidad, no solamente a abordar, por ejemplo, el tema de la violencia hacia las mujeres, como si todas las violencias cometidas contra las mujeres fueran todas iguales. No es cierto que solamente por el hecho de ser mujer que a las mujeres se le violenta, ¿no? Probablemente es por ser mujer, por ser negra, por ser pobre, porque ella se levantó y dijo yo no quiero más. Es decir, hay una serie de cuestiones que al día de hoy pues estamos ya, o sea, ya no nos conviene, digamos, tener ese tipo de cuestiones. Entonces, es muy largo, no hay tiempo, pero eso fundamentalmente es lo que busca el feminismo decolonial y que eso sea coherente con una práctica política, no solamente pensarlo, analizarlo, teorizarlo, sino la autonomía es entrar aquí en la manera de hacer la política, la construcción colectiva es fundamental, la educación popular es fundamental, ¿no? En el feminismo decolonial y yo siempre digo que el feminismo decolonial para mí es una recuperación, es entenderme a mí y a mi entorno en esta historia
Por un lado ha sido de colonización, pero por otro lado ha sido de resistencia histórica, ¿no? Muy bien, gracias a Ochi y gracias a Sharon. Sharon, ¿me regala un poema para cerrar? ¿No? ¿Sharon? Sí, uno chiquito. Bueno, yo pensé que Ochi iba a cantar, pero no, ya sé que la voy a tener que invitar a días. Ahora no me sale la voz. Les voy a regalar un poema chiquito. Seremos de barro. Ese lo hice en mayo, el mayo que conmemoramos nuestra etnia negra acá en Panamá. Somos casabe, carne que amasa la espiritualidad, huesos de semillas ancestrales que han de abrazar la esperanza que muere en la tarde y resucita al amanecer. Los políticos comen casabe, pero llegará el día en que seremos hermanos. Y si nos ponemos a soñar en grande, quizás nos llamen hermanas, por aquello de la justicia que nunca es temprana. Entonces seremos de barro, una sola masa, y al final de la nada solo quedará la humanidad, unos cuantos pellejos, un solo color en distintas ramas. Lindo, gracias, Sharon. Gracias, Sharon. Un abrazo, gracias por el compartir. Del maestro Rafael Lino Pelli, de su libro África en mi piel, piel crepúsculo. ¿De dónde, mandingas, yorubas, me arden en la piel, que brota África en la tarde? Historia, semillas, piel, crepúsculo que en mis ojos brilla. Ochi, gracias por estar con nosotros. Pienso que en la República Dominicana hace falta reflexionar más sobre estos temas. Para mí son desconocidos. Y si para mí son desconocidos, imaginemos para el común del dominicano. Yo que vengo con una militancia de izquierda de toda la vida, desde muy jovencito en Dajabón, conozco a Ochi desde los tiempos que tenían allá ustedes el Centro de Educación Popular, Tony Enrique, Sonia y todos aquellos muchachones como yo en aquellos tiempos. Pero si para mí estos temas son desconocidos, para el común del dominicano es mucho más. Este programa es todos los días de 7:30 de la mañana a 9. Hemos querido con Maribel Núñez, con Sharon, con Darío Solano, con Aristóteles Ponce Rate, ir creando una dinámica de reflexión sobre el tema y hacer una modesta contribución, por lo menos una vez al mes. Ojalá y que fuera cada 15 días. Si ustedes se animan, puede ser toda la semana o puede ser cada 15 días. Que mantengamos una dinámica de reflexión, de encuentro, de conversación de estos temas. Hace falta multiplicar estas ideas hacia una cultura, una educación más inclusiva, de más respeto, de mayor alcance, ¿no? Y ahora más con las redes es posible lograr muchas cosas en esa dirección. Gracias a Ochi por estar con nosotros. Un abrazo. Recuerda que te di el saludo y el abrazo que te mandó Sonia Adelina Vázquez. Me mata cuando creo. Muchas gracias, Alfonso. Además, ha sido un gusto muy grande volver a encontrarte, de verdad. Muchas gracias. Y Sharon, un placer muy grande compartir estos minutitos. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.